Muy buenas tardes con todos los oyentes. Nosotros somos los estudiantes del José Carlos Mariátegui del tercer grado B. En esta ocasión vamos a relatar o contar un mito muy famoso de acá en Yacuabamba, que es la Laguna Chúcara. La Laguna Chúcara es un mito famoso porque en la comunidad de Yacuabamba hay un lugar turístico llamado Las Tres Lagunas, en donde muchas leyendas y mitos se originaron. A continuación, vamos con el relato. La Laguna Chúcara. Una mañana en el pueblo de Yacuabamba, un señor llamado Jaime despertó luego de tener un sueño sobre muerte. Se preparó para ir a la puna, sin avisarle a nadie de su viaje. El señor era conocido en el pueblo como ganadero y por tener un fuerte carácter. En varias ocasiones era acompañado por sus amigos, pero en esta ocasión se aventuró solo. Al llegar a la puna, hizo un llamado, buscó a las vacas, pero se dio cuenta que algo raro pasaba. Faltaban varias, lo cual era inusual, así que decidió buscarlas. Al caminar por varias horas, llegó hasta un valle donde nunca antes había estado. Se encontró con un río, así que decidió seguirlo. Por varias horas caminó hasta llegar cerca de un árbol en donde se sentó a descansar y empezó a gatipar con las hojas de coca. Mientras gatipaba, se dio cuenta que en las hojas de coca le salían pura cruz, lo cual es un símbolo de muerte. Entonces decidió pararse y buscar a las vacas. Siguió bajando por el río, pero ya eran las 4 de la tarde y estaba oscureciendo, así que el señor decidió buscar un lugar donde pasar la noche. Caminando llegó a una cueva extraña, porque tenía símbolos, y al adentrarse, vio escalones y huesos de personas, pero algo aún más aterrador es que había un plato con sangre. En las paredes se notaban símbolos sobre un animal de color rojo. El señor Jaime estaba tan asustado que salió de la cueva rápidamente y fue a buscar otro lugar donde pasar la noche. Cerca de una piedra muy grande había un árbol que lo protegía del viento y de la lluvia. Entonces decidió quedarse ahí. A la mañana siguiente, se levantó y cazó un pequeño conejo para comer. Luego de la comida, decidió seguir el río y llegó a una laguna que parecía estar tranquila. El señor se acercó y recorrió las orillas de esta laguna. A lo lejos observó algo negro flotando. Al acercarse vio que era una vaca de las que había perdido. El señor se sintió profundamente triste y decidió ver por qué estaba ahí o qué fue lo que pasó. Pero al revisarla, vio que no tenía sangre, pero la vaca había muerto recién. Entonces no sabía lo que estaba pasando. Así que decidió alejarse un poco y esperar. Pero al poco tiempo llegó un pequeño zorro, en donde se acercó a la laguna a tomar agua. En eso, una extraña criatura de color rojo se acercó, lo empujó a la laguna y el zorrito nunca más volvió a salir. El señor Jaime estaba tan aterrado por la situación que estaba pasando y por lo que había pasado, lo que estaba viendo. En eso decidió acercarse a esa criatura que estaba detrás de unos pajonales. Al acercarse y tratar de tocarlo, la criatura corrió a la laguna y no salió. El señor esperó por varios minutos, por varias horas, y no salió. Entonces decidió volver a donde pasó la noche. A la mañana siguiente no pasó nada. Se sentó a esperar y a ver a la laguna a ver si volvía a salir esa criatura extraña. Vio una vaca llegar a tomar agua y lo mismo que con el zorro ocurrió. El pequeño ser rojo empujó a la vaca. Nunca más volvió a ver a esa vaca el señor y seguía aterrado. Por suerte había traído un arma. Trató de apuntar a la criatura roja y en cuanto disparó, la criatura se metió a la laguna y empezó una lluvia muy fuerte, tan fuerte que empezó a salir granizo y rayos. Entonces se dio cuenta que esto era un maligno, que lo habían contado sus antepasados, en una leyenda en donde si ves a un maligno de color rojo salir de una laguna,
te das cuenta que la laguna es Chúcara, y la única forma de poder vencer a esta criatura era recitando varias escrituras que aparecían en las cuevas. El señor no podía leer un idioma como el quechua, entonces no pudo hacer nada porque los escritos en la cueva eran de idioma quechua. Entonces simplemente decidió acercarse a hablar con esa criatura. No se acercó más de 3 metros y empezó a hablar. La criatura respondió hablando en la lengua española. El señor le dijo: hola. Con un tono extraño le preguntó: ¿eres tú acaso un maligno? La criatura roja respondió: sí, soy un ser maligno que viene de la laguna. Me alimento de las criaturas que vienen a tomar agua y de las almas. El señor quedó tan aterrado que no pudo decir nada más, se quedó callado por un largo tiempo y luego respondió: ¿me harás algo? La criatura roja respondió: no, claro que no, te dejaré ir. Pero si vuelves a estos lugares, a estos valles, tan lejos de casa, te aseguro que no volverás con vida. El señor salió rápidamente corriendo y nunca más regresó. Llegó al pueblo contando la historia sobre este ser maligno, que le tuvo piedad, pero ya nada volvió a ser como antes. El señor seguía teniendo pesadillas, pero no quería regresar a la puna. Sus vacas todas las vendió, sin importarle nada, y abandonó el pueblo. Este es el cuento de la laguna Chúcara. Finalmente, les invita a deleitarse con más mitos y alimentarse de más conocimientos culturales sobre las leyendas o mitos de acá de la comunidad de Yacuabamba.